Bien, reciba un cordial saludo de la plana docente de la institución educativa particular María de los Ángeles. En esta oportunidad, quien les habla es el docente de anatomía para el cuarto y quinto de secundaria. Vamos a hacer la primera clase introductoria a nuestro curso con el tema anatomía humana. Bien, la anatomía humana es una ciencia que está relacionada con la estructura del cuerpo humano. Los conocimientos en anatomía se enriquecen gracias a los estudios de los cuerpos o las estructuras a través de la disección, ¿no? La palabra anatomía deriva de la palabra griego cortar y separar. De esas palabras griegas deriva esta ciencia que vamos a repasar a continuación. La disección se realiza en cadáveres humanos. Ha servido para la base para entender la estructura y la función del cuerpo humano por muchos siglos. Vuelvo a decir una vez más que los conocimientos en anatomía se enriquecen gracias a la disección en cadáveres humanos. La historia de la anatomía aparece más o menos en Mesopotamia y en Egipto. Algunas escrituras cuneiformes representaban y describían órganos de los cuerpos, ¿no? Algunas representaciones en piedras, algunas representaciones en papiros se hicieron en Mesopotamia y Egipto y mencionan acerca de los primeros estudios realizados en anatomía, en animales y en el hombre. La historia de anatomía en el antiguo Egipto se realizaba también a través de embalsamiento de cadáveres, actividades que no tenían la aceptación de la gente, ¿no? Pero los reyes, los de la clase alta, que trataban de conservar sus cadáveres de este modo, a través del embalsamiento de sus cadáveres. También vemos que en estas culturas ya existían las trepanaciones, que eran procedimientos rituales para liberar demonios o aliviar la presión craneal, ¿no? Consistía en que a través de sus herramientas estos antiguos seres humanos realizaban disecciones en la cabeza, en la frente, en la parte lateral de la cabeza, con la idea de tratar de liberar ciertos demonios que aquejaban a las personas, ¿no? Más o menos por allí empezarían las primeras actividades de disección en los cuerpos humanos. Luego en Grecia, los griegos, obsesionados por la belleza física del cuerpo humano, reflejando en su cultura exquisita que tenían ellos, ¿no? Trataban de expresar, por ejemplo, en la literatura, algunas riquezas anatómicas que el hombre poseía en ese entonces, ¿no? Los griegos también daban la importancia de la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Por la condición física que ellos tenían, la belleza del cuerpo, de sus estructuras, ellos ya lo describían, ¿no? Así superficialmente. Hipócrates viene a ser el padre de la medicina, ¿no? Él abogó por la importancia de la relación entre el paciente y el médico y la enfermedad para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, ¿ya? Pero Hipócrates no conocía tanto acerca de la anatomía todavía, no se conocía la estructura interna de los órganos de los cuerpos, así que él solamente daba ciertas aproximaciones, ¿no? Del diagnóstico y del tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? Teniendo en cuenta ciertas estructuras superficiales del cuerpo que aquejaba al paciente. Luego aparece la teoría humoral. El cuerpo humano estaba formado por 4 humores, por la sangre, el bilis, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Se decía que la sangre, ¿no? Venía del hígado, que la bilis amarilla se producía en la vesícula, la flema en los pulmones y la bilis negra en el vaso. De este conocimiento podemos saber que la bilis amarilla lo podemos encontrar en la vesícula, ¿no? El fluido biliar. Hipócrates atribuyó las enfermedades, ¿ya?, como causas naturales más que el disgusto de los dioses, ¿no? Ahí ya se empieza a conocer que la alteración de algún órgano, de alguna parte humana, ya nos daba como representación alguna enfermedad, algún signo, algún síntoma, más que la expresión o un castigo divino o de algún tipo de dios. Aristóteles, más o menos en el 384 y 322 a.C., ¿ya?, aparece Aristóteles y se le considera como el fundador de la anatomía comparada.
¿Qué significa la anatomía comparada o qué es la anatomía comparada? Es una de las ramas de la anatomía que se encarga de comparar las estructuras anatómicas del hombre con otras especies, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, el fundador de la anatomía comparada viene a ser Aristóteles, ¿no? Nombró la aorta y contrastó las arterias y las venas. Ya hacía una diferencia entre lo que son arterias y venas, ¿no? Hoy sabemos que las arterias son superficiales, las venas son profundas. Sabemos que las arterias llevan sangre oxigenada y que las venas recogen la sangre con dióxido de carbono y distintos desechos del metabolismo de nuestros tejidos, de nuestros órganos, ¿no? Pero en esta época lo que hizo Aristóteles simplemente hizo una diferenciación entre lo que son arterias y venas, nada más, ¿ya? Entonces eso quiero que hasta ahora vayan comprendiendo. Aristóteles también describió acerca del desarrollo del corazón en un embrión de pollo, ¿no? Por eso también se le conoce como el primer fundador de la embriología, ¿no? Siguiente. El anatomista más influyente del mundo antiguo fue Galeno. Esto quiero que se lo tenga en su memoria muy bien, con ese conocimiento básico, que el primero que dio las bases fundamentales con conocimiento científico fue Galeno. No le voy a explicar por qué, aunque no estuvo del todo cierto, pero el que empezó ya a dar las primeras bases para que la anatomía del cuerpo humano sea descrito a fondo fue Galeno. Su anatomía se basaba más en la disección de animales que en cadáveres. Ahí está uno de los grandes errores, ¿no? Que Galeno ya profundizó sus trabajos más que todo en animales que en seres humanos. ¿Y por qué no lo había hecho en seres humanos? No lo había hecho en seres humanos porque aquel tiempo, aquella época, ya estaba prohibido hacer la disección en cadáveres humanos. Entonces se limitaba ciertamente a hacer las disecciones en los animales. Y esos conocimientos él lo traspolaba a lo que son los cadáveres humanos. Sigamos. Galeno hizo las primeras descripciones del corazón, las arterias, las venas, el hígado, la vejiga, y las primeras hipótesis sobre su funcionamiento se encuentran en sus obras, ¿no? Entonces, la anatomía simplemente es disecarlo, describir los órganos, cómo está ubicado, con qué está formado, pero más no es el estudio del funcionamiento, pero ella daba una aproximación cómo funcionaban estos órganos, ¿no? Siguiente. Galeno también observó que los músculos se contraían en respuesta a un estímulo nervioso, ¿no? Hoy se sabe que frente a una acción hay una reacción, es una de las leyes de la física. Esto también se cumple en lo que es los órganos, y demostró experimentalmente que las arterias llevaban sangre, no aire. Antes de Galeno se pensaban que las arterias transportaban aire, pero gracias a las disecciones en animales hechos por Galeno se empezó a conocer que las arterias llevaban sangre. Bueno, tenemos una imagen allí cómo realizaban las primeras disecciones, los primeros exámenes que hacían en los seres humanos, ¿no? A pesar de las mejoras que hizo Galeno a los estudios anatómicos anteriores, la Iglesia Católica no permitió que sus ideas erróneas sean criticadas, por lo que los avances en el campo de la anatomía se detuvo hasta el siglo XVI más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Iglesia en esta época influía bastante en los conocimientos, en que los conocimientos sean superados, sean mejorados, ¿no? Galeno hacía sus descripciones y todos tenían que creer que eso era el conocimiento, porque la Iglesia era el que decretaba, la Iglesia era el que determinaba que el conocimiento era verdadero o falso. Entonces más o menos hasta el siglo XVI se mantenían estos conocimientos que Galeno había propuesto, ¿ya? Pero recordemos que estos conocimientos estaban hechos en estructuras anatómicas de animales. ¿Ya está? Sigamos. Ahora, más o menos en 1400 y 1500, ¿ya? Este anatomista de este tiempo estaban condicionados a aceptar las informaciones antiguas de Aristóteles y Galeno, y en algunas autopsias se encontraba algo diferente a las enseñanzas previas que hacía Galeno, por la que los anatomistas concluían que el cuerpo era anormal. Vuelvo a explicar esto. Entonces, más o menos hasta el siglo XVI se tenían conocimientos de anatomía hechos en los animales, y estos conocimientos los transpolaban a los seres humanos. Los anatomistas que hacían las descripciones en cuerpos humanos
¿no? Por X motivo, por alguna enfermedad, alguna plaga, alguna afección que tenía el cuerpo humano, y encontraban algunas estructuras anatómicas, de hecho, que encontraban estructuras anatómicas totalmente diferentes a las que estaban en los animales, entonces ellos concluían que ese cuerpo era anormal y que por eso estaba sufriendo alguna enfermedad o alguna afección o castigo de los dioses. Luego aparece Leonardo de Da Vinci en 1452 y 1518, ¿no? Él escribe o hace unas pinturas, ¿no? Cuyo nombre es Artis Becam Anatomics. En el siglo XIV se tuvo una actitud más científica con respecto a los estudios de la anatomía del cuerpo humano. Él realizó algunas pinturas también de algunos embriones, ¿no? Ciertos dibujos anatómicos realizados desde la disección, pero desafortunadamente él tuvo poca influencia sobre los anatomistas de su tiempo. Como les vuelvo a repetir, en esa época la iglesia influía bastante en los conocimientos que se aportaba, ¿no? Entonces Da Vinci no tenía mucha influencia para poder derrocar o poder derrumbar todo este conjunto de conocimientos que estaban falsos, ¿no? Así que sus conocimientos de él solamente quedó ocultos, ¿no? Bueno, tenemos otra pintura de Leonardo da Vinci acerca del cráneo, de la calota ósea. Luego aparece Andrés Vesalius en 1514 y 1564, ¿no? 4 años más tarde de la muerte de Leonardo da Vinci nació el padre de la anatomía, Andrés Vesalius. Luego vamos a ver, o en estos momentos les voy a explicar por qué ya es considerado este señor como el padre de la anatomía, ¿ya? Entonces aparece 4 años después que fallece Leonardo da Vinci, ¿no? Vemos acá las imágenes, las descripciones anatómicas que realiza y nos damos cuenta que estas descripciones anatómicas ya están realizadas en cuerpos humanos. En cuerpos humanos vemos acá la disección de los miembros superiores, la disección de los miembros inferiores, la descripción de la cavidad abdominopélvica, observamos acá los riñones, los uréteres, ¿no? El colon, ¿no? Vemos acá el pene, los testículos. Entonces ya había, con Andrés Vesalius ya la anatomía se hace un poco más científico y dirigido al estudio de la anatomía del cuerpo humano in situ. ¿Qué significa? Del cuerpo humano en sí. ¿Ya está? Sigamos. Entonces, Andrés Vesalius en 1543 en la Universidad de Padua, él expone sus dibujos, sus hallazgos, sus disecciones, ¿no? En sus obras, ¿no? Y muestra imágenes de una correcta y perfecta y casi perfecta disección del cuerpo humano, de la parte muscular, de la parte vascular, de la parte nerviosa, incluso de la parte ósea y de algunos órganos, ¿no? Muestra sus trabajos, sus dibujos, ¿no? Y esto sí quisiera que un poquito agranden en casa sus conocimientos y traten de averiguar más o menos cuáles fueron las obras o cuál fue la obra más representativa de Andrés Vesalius, ¿no? Es importante que sepan eso como cultura general, ¿no? Sigamos. Luego aparece Bartolomeo Eustaquio en 1510, más o menos en 1574, ¿no? Este anatomista hizo disecciones del sistema nervioso, ¿ya está? La anatomía que él nos presenta es la anatomía principalmente del sistema nervioso, ¿no? Del cerebro, del encéfalo, de la médula espinal. Describe cómo los nervios salen a través del cráneo y cómo los nervios salen a través de la columna vertebral, ¿no? Y se distribuye por los distintos órganos, ¿no? Entonces este señor Bartolomeo Eustaquio hace la descripción anatómica del sistema nervioso central. Bien, ahí tenemos a Bartolomeo Eustaquio en una imagen impartiendo clases de anatomía. Bueno, a continuación tenemos otro personaje influyente de la anatomía y es importante que podamos saber sobre este personaje, ¿no? Es William Harvey. En 1578 y 1657, perdón, escribe un tratado anatómico sobre el movimiento del corazón y la sangre en los animales. Entonces acá ya combina un poco la anatomía con la fisiología, ¿no? La anatomía de la parte del vascular, de la parte cardiovascular y cómo lleva sangre a través del cuerpo, ¿no? Pero acá las descripciones que él hace es en animales.
en la que describe por primera vez cómo la sangre es bombeada por las contracciones del corazón, circulando por todo el cuerpo y regresando nuevamente al corazón. Bueno, estudiarlo esto en el cuerpo humano había sido imposible porque había que tener un cuerpo humano vivo, un cuerpo humano anestesiado, y para esa época todavía no había lo que son los conocimientos de anestesiología, ¿no? Es por eso que realizó estos trabajos de anatomía con fisiología en animales. Bien, tenemos acá una descripción de lo que hizo William Harvey, ¿no? Vemos cómo está coloreado los vasos sanguíneos, de un verde oscuro las venas y de un rojo oscuro lo que son las arterias, cómo salen y cómo llegan al corazón. Bueno, luego tenemos a Marcelo Malpighi, describe los vasos capilares. ¿Qué son los vasos capilares? Son los vasos sanguíneos de menor calibre. Son los vasos sanguíneos que se van a introducir a los órganos. Esos vienen a ser los vasos capilares, ¿ya? Los vasos capilares ya están en contacto casi directo con las células, dándoles el oxígeno y los nutrientes y recogiendo a la vez la sustancia del desecho y el dióxido de carbono, ¿no? Este señor Marcelo Malpighi describe los vasos capilares, investiga la textura del vaso, del riñón y del sistema nervioso también, ¿no? Esos avances ya se iban acumulando, conocimientos que se iban acumulando, se iban almacenando para lo que hoy tenemos una anatomía completa. Bien, eso sería todo, ¿no? Algunos personajes que hemos repasado. En clases vamos a ahondar un poquito más. Si hay alguna pregunta que hacer, por favor en clase lo hace. Y si hay algunos conocimientos que por allí se me han pasado desapercibido, les voy a dejar un video, ¿ya? Un video para que puedan ampliar sus conocimientos en casa. Y si tuvieran alguna pregunta, en la próxima clase lo resolvemos. No olviden que también vamos a resolver en clase algunas preguntas, algo que no hemos tocado, algunas animaciones que también no hemos visto. Muchísimas gracias, eso sería todo por hoy.